Y aquí tenemos, por aquí digamos partiría o partirá el pulmón verde en dos, zona verde a derecha, zona dotacional y residencial a la izquierda. Hay aquí una iglesia con una sede de una ONG, que es la iglesia de San Bartolomé, donde aquí atienden a los niños desfavorecidos, sin familia, les ayudan se alimentan, les hacen actividades. Y la iglesia la vamos a respetar, se va a quedar dentro de la zona verde, es esta de aquí de la derecha. Aquí a la izquierda veréis que hay una curva, que es la que os comentaba ayer, que llamamos la curva de la muerte, porque el tráfico aquí es denso y no hay acera. Esta nave de aquí de la izquierda es la fábrica La Giralda, donde los posibles hornos que se mantengan se respetarán y la chimenea, por supuesto. Y de aquí a la derecha es la zona del gran pulmón verde, donde hasta aquí es todo propiedad privada y de aquí de la valla para allí es ya propiedad municipal. Y como veis también en el techo hay mucho amianto, que es el que hay que retirar. En todas las naves hay amianto y en algunas, por desgracia, el amianto está en el suelo contaminando el terreno. Buenos días, anem a hablar en castellano. Bueno, lo primero que veis aquí es esta imagen. Hablar del patrimonio industrial y mueble de Onda podríamos estar días, ¿vale? Pero me han dicho que sea un cuarto de hora y voy a intentar que sea breve. Nosotros, si veis esta imagen, estamos justo aquí. ¿Veis? Todo esto son fábricas antiguas. Esta foto debe de ser de 1950 aproximadamente. Y lo que vamos a hacer es un recorrido más o menos rápido por el patrimonio inmueble cerámico de Onda, pero sobre todo centrándonos en la zona esta del parque. El legado que tenemos en Onda, después de casi 3 centurias de fabricación cerámica, por una parte es un legado material, un patrimonio histórico mueble, que como comentaba Ángel, cerámica, azulejos, se pueden ver en el museo del azulejo. Después tenemos el patrimonio industrial inmueble, que es el que ahora vamos a ver y a tratar, de fábricas, hornos, naves, etc. Y después tenemos otro patrimonio inmaterial, que es todo lo que significa la historia oral que durante años hemos ido recopilando, recogiendo. Lo que nos queda desde la primera documentación del año 1776 a los años 60, que fue el gran cambio, ¿no?, que hubo en la remodelación de las antiguas fábricas. Por una parte tenemos dos zonas, una es la zona de la Cosa, la Base de la Vila, que está en la otra parte del pueblo, y otra zona es detrás del castillo, que justamente es aquí donde estamos. Y aquí tenemos, pues bueno, algunos elementos que ahora iremos viendo. Después también están, no en estas dos zonas, otros hornos que aún se conservan y, por supuesto, las chimeneas altas, ¿no? Lo que nos queda son 15 hornos morunos, un horno de pasajes. Después, si queréis, podemos explicar qué es lo que es cada horno de estos, ¿no? Un horno de cámaras, un horno de llama invertida, un horno de fundir, las chimeneas, la victoria oral. Aquí tenemos unas imágenes donde podemos ver los restos de estos hornos. Y un hecho importante al respecto, quiero decir que en 1929 Onda tenía 109 hornos y en el 2020 solo quedan 15. Vamos a ver, esto es normal también, porque bueno, si las fábricas se tenían que poner al día, ¿no?, equipamientos, infraestructura y tal. Mal hubiera ido si conserváramos todavía los hornos estos, evidentemente. Vamos a ver algunos de los elementos. El horno de Lloscos, de la Palmera, que está, bueno, cerca de aquí, a unos 500 metros. Es un horno que está aislado en unas bancadas. Las chimeneas, pues vale, los Ansano, La Giralda. Aquí detrás tenemos dos, que son la de Azulet, Popisa, Ficosa, Real Onda, La Nao, etc. Después también hay zonas de esmaltes, como por ejemplo una fábrica que está aquí cerca, Martí y Cía, que aún se conservan
los elementos para guardar los esmaltes, para los bombos que servían para moldurar el esmalte y hacerlo líquido, o por ejemplo está aquí debajo también. Esto que tenéis aquí debajo, que lo habréis visto, es exactamente igual que esto de aquí. Después de todos los elementos que hemos hablado, hay 4 conjuntos que son singulares. Vamos a ver. Estos conjuntos son la campana, que es donde estamos ahora, la fabriqueta, que está aquí cerca, aquí al lado, que era un antiguo alfar de loza, la fábrica de Scanters, que como su nombre indica era una fábrica de hacer cántaros, tinajas y cántaros, que está también aquí cerca y se conserva bastante bien, y después el bólido, la fábrica de azulejos del bólido, que si habéis hecho el recorrido habréis pasado, ¿no?, por alrededor de sus ruinas. Bueno, la fábrica de loza y alfarería de la fabriqueta se conserva. Nosotros estamos aquí, la campana es esto de aquí, la fábrica está aquí y se conserva originalmente todos sus espacios, el horno, las balsas de decantación, los pintadores, etc. La fábrica de Scanters, pues también se conservan un par de hornos. Veis aquí, esto de aquí fuera, esto es un horno, bueno, no se ve, esto de aquí son hornos que todavía se conservan y la fábrica también está con un elemento casi fósil, ¿no?, en la trama urbana. La fábrica La Campana, de la cual podríamos estar hablando también muchísimo, la fábrica La Campana, pues bueno, nosotros estamos ahora justamente aquí, donde pone Huerto, y este es un plano del año 44, ¿no?, donde está perfectamente toda la distribución de la fábrica, desde los hornos, el leñero, las prensas, etc. Y esta fue una fábrica muy importante, era una fábrica de loza y una fábrica de azulejos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un cuño de la fábrica, provincia de Castellón, fábrica de loza y azulejos de Vicente Pérez Vidal. Este cuño está datado en alrededor de 1860. La fábrica tiene su origen en 1827 y está en uso pues, prácticamente hasta 1998. ¿Por qué? Porque los espacios de las fábricas se alquilaban a otras empresas, otras firmas y tal. Este espacio que estamos ahora, aquí hasta el año 1998, aquí había todavía máquinas de barnizar, hornos continuos y tal. Perdona, ¿qué es lozas? ¿Loza? Platos, vajilla, los platos, las tazas, etc. Bueno, por aquí nada, una descripción de los espacios de la fábrica. Estas fotos son antiguas, veis aquí. Nosotros estamos justamente aquí ahora. Pues nada, de distribución de los espacios, donde estaban las sedas, las prensas, los hornos, la decoración, etc. Y el horno de fundir esmaltes, cuya chimenea está ahí detrás. Esa chimenea que veis ahí detrás es la chimenea de un horno de fundir esmaltes. Bueno, y ahora vamos al bólido, que realmente es una joya, ¿no? El bólido es una fábrica que se crea a las afueras de la población. Esta es una foto sobre 1920, esto es la fábrica del bólido, la fábrica La Campana está por ahí detrás, tenemos unas vistas aéreas y en el bólido lo destacable, lo singular, lo importante es la colección que hay dentro de hornos. En el bólido tenemos hornos de llama invertida, que es este de aquí, hornos morunos, hornos árabes, como los que están aquí en la fábrica de la Campana, hornos de cámaras, existía hace años hornos monocanal y también hubo hornos de pasajes, o sea, que ahí había un conjunto de tipología, bueno, no existe todavía, de tipología de hornos de cocción cerámica que, a mi entender, sinceramente es único, como ahora os explicaré. Bueno,
Simplemente apuntar que durante 300 años pues, en Onda se han producido miles de millones de azulejos, y aquí pongo una imagen de azulejos antiguos y encima unos más nuevos, y que Onda significa, Onda es un eslabón en la gran cadena de la cerámica de todo el mundo, ¿no? Desde Mesopotamia y Egipto, pues la cerámica ha tenido una serie de hitos a lo largo de la historia, y Onda es uno de esos hitos. Este legado hay que ponerlo en valor, ¿no? Han hecho diversas acciones, pero todavía falta investigación y todavía falta un reconocimiento, digamos, a esta cerámica de Onda. Y dentro de poner en valor, yo quiero destacar, o sea, los hornos de la fábrica del bólido. Aquí tienen el horno de llama invertida, que va con la chimenea alta, los hornos de cámaras, que creo que son ya los únicos que yo conozca que quedan. Son los hornos que se construyen en los años 50. Los hornos de llama invertida se construyen cuando se construye la fábrica en 1918. Seguramente habría 2 hornos más o 3 que se sustituyen por los hornos de cámaras, y después también a su lado tiene 2 hornos árabes, 2 hornos de tipología moruna. Todo eso en un pequeño círculo, ¿no? Que está al lado de la carretera, si habéis pasado por ahí, y es un conjunto realmente excepcional en Europa, que se debería de poner en valor, con todo lo que significa el poner en valor. Y además sería factible el poder recuperar y volver a construir o a recrear cómo era el horno, los bicanales, los monocanales, bicanales, tricanales, en ese espacio se podría hacer, porque hay planos, existen planos, y se podría hacer. Y entonces tendríamos uno de los conjuntos de hornos de cocción cerámica más importantes de Europa. Y que yo lo llamé Parque de los Hornos, ¿no? Y además a la entrada de la población. Pues bueno, ese es un poco el tema, unas imágenes para saber. Estamos aquí, el castillo, nosotros estamos aquí. Este círculo es el bólido, el gran parque este que se va a crear, ocupa todo esto de aquí. Y aquí pues una imagen para que vean cómo está en la actualidad, no, ahora está peor. Y bueno, pues eso es todo, ¿no? Ya está. Sí. Pues continuamos con la siguiente píldora. En este caso es un poco la intención de esos conceptos que había explicado Vicente antes, ahora aplicarlos, ¿vale? ¿Cómo se pueden aplicar? Y entonces para eso también una de las personas indicadas es Pascual Herrero. Pascual Herrero es de aquí de Onda, es arquitecto. Como decía, para contar la aplicación de ese patrimonio, cómo se puede materializar con proyectos para preservarlo, una de las personas más adecuadas es Pascual Herrero. Pascual Herrero es de aquí de Onda, es arquitecto y trabaja en una cooperativa de arquitectos que se llama El Fabricante de Esferas, ¿vale? Y es un grupo de arquitectos que ya desde muy joven empezaron a hacer cosas muy interesantes, que era hacer proyectos participativos con la participación de la gente y normalmente vinculados al patrimonio, ¿vale? Con lo cual tiene muchos ejemplos de ese tipo de trabajos, ¿vale? De intervenciones en el patrimonio, de edificios que ya han sido rehabilitados como este y muchos más, ¿vale? Pues por ejemplo el proyecto de la muralla del Castell de Onda que comentó ayer Toni, pues también lo han hecho ellos, ¿vale? Entonces tiene mucha experiencia en ese campo a pesar de la juventud, y una forma de trabajar muy interesante, que es muy relacionado con el maratón, ¿vale? Es decir, potenciar que desde la participación se consiga encontrar soluciones a los problemas de patrimonio, ¿vale? No. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme. Disculpadme que voy desde ayer casi sin voz, pero espero que se pueda escuchar bien. Yo soy un miembro del equipo, de un equipo multidisciplinar un poquito más amplio, tanto en la propia cooperativa como en estos proyectos que voy a contar hoy,
lo hemos trabajado siempre con ayuda de arqueólogos y de 2 equipos más, Grupo Aranea, que son especialistas en paisaje, y de Selras Arquitectura, que es un grupo local también con experiencia en construcción. La pequeña charla va a tratar un poco de explicaros el contexto también de Onda, vinculado sobre todo al patrimonio y el paisaje, que son como 2 conceptos muy unidos. El paisaje es como una construcción humana de una serie de capas que se hace perceptible o interpretable para las personas, ¿no?, desde la visión. Pero esa unión de verde y paisaje y patrimonio forma parte intrínseca de la identidad de Onda. El segundo punto será más sobre qué paisajes, qué proyectos de paisajes se están desarrollando, sobre todo desde el plan especial del centro histórico, y que alguno, como la Campaneta y su entorno, ya se analizaron en su día, ¿no? El tercero es hablar de la propia Campaneta y su entorno, y cómo a través de un plan director y un proceso de recuperación, con múltiples variables durante todo el proceso, la vida de este proyecto, con muchos otros equipos que han participado, pero que se han dado pasos y nos gustaría explicarlo también. Y por último, esta cuestión de la circularidad en el patrimonio y la rehabilitación. Para hablar un poco de Onda, sí que me gustaría que entendieseis un poco sobre planimetría, el contexto. Tenemos esta montaña que tiene el castillo en la parte superior y el centro histórico, que estaba amurallado. Es un centro histórico de origen principalmente andalusí o musulmán, y que posteriormente, con la conquista cristiana en el siglo XIII, mueven a la morería en este espacio los musulmanes y se construye una serie de conventos en torno al Rabat. Todo este paisaje viene articulado por una acequia, la Sequia Mare, que es el origen un poco de la vida de este municipio y que abraza el centro histórico por ambos lados y que llevará finalmente el agua también hasta este entorno agrícola al principio, que posteriormente se pasa a ser un paisaje industrial. Dentro de este centro histórico es muy interesante, y esto en el plan especial, es un plan especial del centro histórico que con un equipo más amplio redactamos en 2014, 2015, y descubrimos o revisitamos gran parte del patrimonio que existía en esta trama urbana. Y en concreto veis que el centro histórico deja, el conjunto histórico-artístico es un bien de interés cultural desde el año 67, que deja fuera el ámbito de la Campaneta, pero forma parte de su entorno de protección. Y fijaos que esta idea de paisaje patrimonial está presente desde las imágenes más antiguas que vemos, ¿no? Y que incluso hoy en día este skyline entre la iglesia, la montaña del castillo, el castillo, la torre, y si llegáramos a ver las chimeneas del arrabal del castillo, visto desde la visión que todavía se conserva, hoy en día es muy interesante, desde la visión sur, desde el río. Por todos esos sistemas de abancalamientos, en algún momento de borellaes, de cultivo más de algarroba o huerta, pero que se tuvo un proceso de transformación en cultivo citrícola también. Y ya veis en esta imagen también cómo aparecen estas chimeneas. Muchos de estas percepciones del paisaje las veréis en dibujos, son de Grupo Aranea, de Paco Leiva, que de alguna forma dibujaba ya ese skyline siempre conectado con este paisaje industrial, ¿no? Este paisaje industrial, que no solamente son las fábricas que se sitúan en este entorno, sino también la transformación de ese barrio del arrabal, del castillo, que inicialmente eran pajares y eras con algún horno, pero que se colonizaron sobre todo por los migrantes que vinieron de otras zonas de España a trabajar como mano de obra en las fábricas. Y aquí es un poco donde tenemos el reto, ¿no? Este paisaje industrial obsoleto, que contiene todavía muchos elementos del patrimonio, son también una oportunidad para la regeneración urbana en este ámbito. Y ya en el plan especial, esta es la Campaneta, ya se definían unas áreas de protección ambiental que cada una tenía unos criterios y que podrían o que pasaban un poco por la recuperación también de esos paisajes vinculados con lo agrícola, ¿no? Sobre esta recuperación de paisajes, me gustaría, dentro del plan especial, se definieran una serie de actuaciones que principalmente este plan especial, aparte de la cuestión patrimonial,
veía como revulsivo más importante la recuperación de paisajes, y había desde paisajes ocultos, casi en la plaza de la iglesia, paisajes de patios traseros, como actuaciones de una entidad mayor, ¿no? Como veréis, por ejemplo, en el conjunto de los huertos del Portal de Valencia, o en la ladera del castillo, en la antigua cueva del Algepsar, o en este espacio industrial, ¿no? Esta es la acequia que da origen a todo este conjunto y que, aunque hoy en día se ha borrado mucha huella, sigue en funcionamiento. Justo detrás de este muro sigue la acequia, siguen los aljibes, y que para, de alguna forma, darle sentido también a este parque, estaría bien pensar en esta, sobre todo en la acequia del Portal de Valencia, que pasa por aquí detrás y que sigue pasando hoy, aunque está uniéndose pluviales y fecales, y es como un reto también a regenerarlo, ¿no? Por tanto, este primer proyecto o idea planteaba darle permeabilidad desde el callejón que está en la plaza de la sinagoga por una serie de caminos que son existentes. Todo esto son propiedades privadas hoy en día, seguirían siendo propiedades privadas, pero lo único que hay que hacer es mantener los caminos comunales, abrir esos caminos comunales y darle un riego limpio a todos estos huertos. Tanto en la zona, esta es la calle Portal de Valencia, que es la que conducirá finalmente a la campaneta que está en este punto, ¿no? Y ya en el plan especial había algunos proyectos justo al lado de la fabriqueta, que está aquí detrás también, como es el desmantelamiento de algunas infraestructuras más modernas, industriales más modernas, como es la fábrica del Clot, que pudiesen transformarse como en espacios de apoyo para estos cultivos agrícolas o producción agrícola. O otros ámbitos, como por ejemplo es el conjunto de huertos de la parte posterior de la morería, que también contienen restos de acequias, balsas, y que únicamente abriendo esas puertas, que hoy en día son privadas, pero que existen estos pasos, pues se podría acceder a un pulmón verde existente y con capacidad de ser de uso agrícola y productivo. El segundo ámbito es el Parque del Algepsar del Castell. Este ámbito principalmente, como veréis, pretenderá coser un recorrido en anillo alrededor del castillo, que se quedó desconectado porque durante mucho tiempo la explotación de la cueva del Algepsar generó una serie de demoliciones o derribos. Incluso, creo recordar que era en los años 90, terminó de caer la última parte de la muralla, un par de torres que estaban en esta esquina, y que posteriormente, con un proyecto de ingeniería, se consolidó la ladera, pero falta ese cosido paisajístico, o faltaba ese cosido paisajístico. Por tanto, en este plan especial, la propuesta que se hacía de alguna forma era generar o continuar estos caminos para darle accesibilidad a estos bancales, que se permitiera en el futuro terminar de restaurar la muralla y las torres del castillo, del recinto superior, y generar como este bosque del castillo, ¿no? Esta herida que está abierta en el tiempo, que veis que sigue con una estabilización muy visible y con una escala de ingeniería, pues se trata como de, con estas pasarelas, siempre de una forma muy tendida, reconectar y circular alrededor, que permita ese paso alrededor del castillo. Este es el proyecto que ayer comentábamos, que para muchas de estas intervenciones, que sí que persigue actuaciones que integran la intervención patrimonial y también la regeneración paisajística, entran dentro de los criterios también que Europa o los fondos europeos está financiando para la regeneración urbana en ciudades, y por tanto sí que se solicitó una ayuda al Ministerio, que finalmente ha sido concedida provisionalmente, de en torno a 3 millones de euros, que tiene que llevarse a cabo con un planning en los próximos años. Y por último está este Parque de la Campaneta, que ya está muy vinculado al proyecto del plan director que redactamos en 2014 aproximadamente hasta 2016, y que veréis un poco por qué surge también. Quedaba fuera del ámbito del plan especial, pero en el proceso nosotros sí estudiamos la influencia o la importancia de esta área industrial a nivel paisajístico para el centro histórico, porque como veis, o como veréis, tiene una vinculación muy clara, muy directa
desde el entorno industrial hacia el castillo y al revés, ¿no? Desde el castillo hacia el entorno industrial. Y además esta problemática de ser un suelo industrial con cierta obsolescencia va a pasar en el futuro. Este es el famoso triángulo de la cerámica, ¿no? Entre Onda, Villarreal y Alcora. Y como veis, hay un porcentaje de territorio muy importante que quizá en los próximos años va a tener una fase de obsolescencia en el futuro y que es muy importante plantear proyectos piloto para ver, tantear y testear cómo aplicarlos en el futuro, ¿no? Algunas de estas imágenes son de una arquitecta estudiante de arquitectura belga de la Universidad de Lovaina en Bruselas, que vino a hacer un estudio específicamente sobre la campaneta y pudimos ayudarla un poco en ciertas informaciones, ¿no? sobre el contexto. Y, por ejemplo, vemos también la incidencia, en este plano, la incidencia territorial que tenía Onda y las fábricas históricas, pero también la incidencia territorial sobre, que es quizá lo más interesante, sobre el paisaje, de qué canteras sacaban las arcillas, en qué bosques se sacaba toda la maleza o la malea para hacer funcionar los hornos, de qué fuentes utilizaban el agua. Quizá este paisaje industrial o patrimonial siempre tiene una vinculación muy potente con el paisaje, con el territorio próximo. Y de alguna forma en estas imágenes se ve esta conexión. Este camino que continúa hacia Betxí, hacia Burriana, era el camino histórico hacia el puerto de la ciudad musulmana de Onda, ¿no? Y justo puede ser una puerta también, tanto de entrada a la ciudad como una puerta también de conexión con el paisaje, ¿no? Bueno, esta imagen es quizá importante. Mientras nosotros estábamos redactando el plan especial del centro histórico, aparece una mañana una noticia en el periódico que el Ayuntamiento de Onda va a demoler la fábrica de la campaneta. Y justo unas semanas antes estábamos hablando con Vicent de lo importante que es conservar y proteger este patrimonio. Y algo no estaba yendo en la misma dirección. Fuimos a preguntar qué es lo que pasaba y justo en ese momento, por el PAI Giralda, se habían cumplido los 5 años del derecho de expropiación rogada que permitía al propietario exigir a la administración que expropiara el suelo, ¿no? Y por tanto empezaba el ayuntamiento a ser responsable del estado de la fábrica. Y lo primero para una administración en este sentido, si no es excesivamente sensible, es demoler. Aunque sabemos que es un BRL que estaba en catálogo y el BRL no es únicamente una chimenea o 2 hornos o 3 hornos, sino es su contexto, que quizás el mensaje un poco más importante que podría dar, ¿no? Después de esta primera conversación con el ayuntamiento, les planteamos que en lugar de gastar 40.000 euros en hacer una serie de demoliciones, gastaran un contrato, en aquel momento fue un contrato menor, para redactar un plan director y el mismo dinero para hacer un trabajo como de limpieza, desescombro, clasificación y apuntalamiento de todas las estructuras en peligro. Esta es la reconocéis esta imagen, ¿no? Es esta sala, esta misma sala. Y que en este entorno, justo detrás de esta puerta, están todavía los hornos, que no sé si los habéis visto en la visita, pero están todavía los hornos, que son los hornos morunos. De los 15 que quedan, pues 3 están en esta fábrica, ¿no? Además hay espacios flipantes en cuanto a inspiración también. Este es el espacio que está junto al pintador, es el espacio debajo del secador y donde se apilaban muchas de estas piezas, que fijaos que son piezas que generan una serie de celosías o de motivos muy inspiradores, ¿no? Para la materialidad también. O incluso estos hornos que son testimonios del inicio de la identidad de Onda, principalmente, y de la economía de Onda, ¿no? Como esta es la imagen de la campaneta, y fijaos que en ese momento el pasado agrícola de esta zona, estas fábricas se situaban cerca de acequias, sobre huertos, sobre bancales, y de alguna forma eso también nos tiene que hacer pensar en el proceso de desmontaje o descontaminación de estos entornos industriales. El paisaje agrícola tiene que volver a aparecer de alguna forma, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido. Para empezar todo este proceso fue importante
no únicamente ir unos técnicos a plantear un plan director, sino volver a reconectar con la identidad, la gente que sabía cómo era esta fábrica, que tenía una conexión emocional, son vecinos del barrio, son antiguos trabajadores, que fueron explicándonos en un pequeñito documental cómo eran estos espacios, qué recuerdos tenían y por qué había sido importante este edificio en el pasado, ¿no? Y también planteamos jornadas de una forma mucho más precaria que la actual, ¿no? Pero jornadas de evolución, de implicación con los vecinos del municipio y principalmente del barrio, para que viesen que había una oportunidad también de utilizar este espacio que en aquel momento estaba cayéndose, ¿no? Esa facilitación de la participación, sobre todo en recoger propuestas de futuros usos para vincularlo o sintetizarlo todo en ese plan director, que era importante, uno, para conseguir fondos económicos en el futuro y dos, para tener una línea de trabajo, ¿no? Y tanto entidades como el ITC, por ejemplo, o Aster, o algunos artistas interesantes, para nosotros referentes en la cerámica y en la artesanía cerámica, participaron un poco en el proceso. Igualmente que los trabajadores, antiguos trabajadores, que nos enseñaban, por ejemplo, cómo se colocan las piezas acantillando para el proceso de secado y que puede ser también una pequeña inspiración para la construcción o reaprovechamiento de soluciones constructivas en la propia fábrica, ¿no? Y luego con muy poquito dinero, demostrar también que este espacio tenía capacidad de ser utilizado en el futuro, ¿no? Esto fue una exposición de Milena Villalba, una fotógrafa que durante un tiempo recorrió muchas de estas fábricas, saltando muros, metiéndose por huecos para poder cartografiar todo el patrimonio que existía, ¿no? Sobre el plan director, tiene como 3 fases. La primera es el pasado, estudiar la historia. La segunda es el presente, en qué estado de conservación se encuentra. Y la tercera es el futuro, cómo se debe actuar y en qué fase y con qué presupuestos y con qué administraciones. Pero era importante entender también que, como ha dicho Vicent, estábamos en este huerto, pero lo más importante de la fábrica estaba en el conjunto industrial histórico, ¿no? La catalogación también de todos los elementos, de hornos, de pintadores, las cosis de esmaltado como el que tenemos aquí debajo, y en aquel momento ya se planteaba esa idea que la fábrica no fuera una intervención únicamente de patrimonio, sino que esos patios empezaran a introducir el verde o el paisaje que se había perdido en el pasado, ¿no? Y que esa convivencia un poco pintoresca de como cuando Piranesi miraba o dibujaba esos ruinas clásicas que se habían colonizado por la vegetación a principios, o a finales del 18, ¿no? Esta es un poco la intervención por fases que se fue planteando y cómo de alguna forma se han ido desordenando, pero sobre todo por cuestiones también económicas y administrativas, pero ese proyecto un poco de ese proyecto pintoresquista de cómo es posible mezclar patrimonio y vegetación, y no necesariamente tiene que ser un edificio cerrado, ni únicamente tiene que ser un espacio verde. Puede mezclarse esta cuestión de espacios verdes que entren dentro de la arquitectura y arquitecturas que se queden abiertas en los espacios verdes, ¿no? Alguna imagen como esta es la que imaginábamos, y algunas referencias sobre todo para la zona más histórica del pintador, que creemos que tiene gran valor también poder recuperarlo y ponerlo en uso de alguna forma, ¿no? Son unas referencias de Coimbra, de las escuelas del Museo de Cerámica de Coimbra. Es Casa Olaria, es como una intervención de referencia. Los dibujos un poco que nosotros planteamos eran este tipo de secciones donde además el carácter de reutilización de estas cerámicas, de estos motivos, o incluso la incorporación del agua, de las aguas de cubierta que se puedan reutilizar en el propio paisaje, ¿no? Estos son motivos, creo, que podrían servir de inspiración también para intervenciones de cómo con los residuos que se fabricaban aquí se construían muros, patrones, celosías que tenían interés. Justo en este momento, bueno, acabamos de recuperar un proyecto que fue el inicial en 2016, que
después de prácticamente 10 años, el estado de degradación se ha avanzado, pero principalmente recupera la zona del patio de los hornos y los propios hornos. Y en ese entorno, pues también incorporar esos espacios verdes, como comentaba, y que puede salpicar o colonizar el entorno. Como conclusión de todo esto, importante la necesidad de la valoración del patrimonio industrial. Ese el BRL es importante, su valor con su contexto. La obsolescencia como oportunidad, la integración del patrimonio como recurso de identidad de historia que es compatible con los parques, con los espacios verdes, y espacios como la Campaneta o los proyectos que estáis planteando de forma piloto, porque hay mucho más paisaje industrial que en el futuro va a estar con esa enfermedad de la obsolescencia y quizás interesante, ¿no? Y ya por último había una mención como la circularidad, pero que entiendo que esta tarde lo comentaréis. Sí que quería terminar con unas referencias muy rápidas. Son referencias que a mí me interesan en otros lugares. Por ejemplo, el Rajolars de Oliva, que es un paisaje industrial muy similar al que tenemos, con muchos problemas también de propiedades, de gestión, que fue objeto de un Europan. Fijaos un poco el tipo también del carácter industrial de ese espacio mágico, y que un equipo, en este caso Terrario, un equipo de arquitectos de Madrid, Terrario, planteó un plan para la gestión y reutilización con mezcla de usos, de viviendas, espacios productivos en las propias fábricas. Quizá eso es súper interesante también, no necesariamente demoler para reconstruir, sino reutilizar esos edificios, ¿no? O, por ejemplo, otras fábricas, tanto en Mallorca, que dejan algunas de las estructuras industriales como parte del espacio público, o al revés en Barcelona, entornos industriales que mete el verde en el interior, ¿no? Y ya para mí la más flipante es la fábrica que es el estudio de Ricardo Bofill en Barcelona, en Sant Just Desvern, que era una antigua cementera en un paisaje industrial en las afueras de Barcelona, que se prepara para que el verde colonice muchos de esos espacios industriales, y el resultado después de unos años es flipante, ¿no? Cómo el verde y la industria y el patrimonio industrial conviven en espacios interiores, exteriores. Y estas son las últimas imágenes de este entorno, son imágenes de aquella exposición de Milena, que de alguna forma pueden evocaros un poquito a pensar esta tarde o durante el día en cómo meter el verde en este patrimonio, ¿no? Sin tener que demolerlo. Y ya está, muchas gracias. Pues continuamos, como veis va todo enlazando. Pascual, sin estar preparado, has acabado con el ejemplo de la fábrica que le ha colonizado la vegetación, y ahora pues tenemos a los personajes perfectos para indicarnos eso cómo se hace, ¿vale? Algunos ya estuvisteis en una de las jornadas que hicimos previamente en la UGIS sobre renaturalización, y estuvo Marcel, así es que ya lo conocéis. Marcel y Lara Llop son arquitectos también, tienen un estudio que se llama SUC Arquitectes, y por eso se han especializado en el diseño de zonas verdes, entornos construidos, con ese criterio de buscar la renaturalización de los espacios, ¿vale? De no construir edificios y calles y plazas duras, con pavimentos impermeables que se calientan con el sol y demás, sino todo lo contrario, de tratar de que esos espacios sean lo más naturales posible y que en esos espacios se pueda ir generando vida vegetal y vida animal, ¿vale? Y ellos os contarán todo eso cómo se hace. Hola, buenas. Bueno, la charla que vamos a dar, hemos elegido dos proyectos de una escala similar a la que tenéis que vosotros proponer algo hoy, para enseñaros. Son dos proyectos muy estratégicos, ¿de acuerdo? Para que veáis desde qué punto de vista podemos abordar el paisaje y las ideas o la propuesta, ¿no? Desde dónde empezar una propuesta, ¿vale? Y cuáles son las estrategias que podríamos seguir, ¿no? Y cuál es la problemática que podemos estudiar. El primer proyecto
es el Parque de Desembocadura del Río. ¿Vale? Esto fue un concurso que quedamos finalistas. Sabéis que, bueno, Valencia, este es el cauce del río Antiguo. En los años 50 se inundó y se decidió desviar el río y hacer un río nuevo. Por tanto, el río Antiguo no llevaba agua, se ha ido convirtiendo en un parque poco a poco, pero queda un último tramo que es la desembocadura, que es este, ¿de acuerdo? Que en este es una zona que todo esto era una zona industrial, es donde se hizo después el circuito de la Fórmula 1, era una zona industrial que recogía agua y abocaba agua al río. Entonces, es una zona que se ha quedado muy degradada. Tenemos otro hándicap muy grande en esta zona, que es el puerto. El río, si veis, desembocaba en el mar. Esto es el barrio de Nazaret, que tenía una playa, y ahora el río desemboca en el puerto. Bueno, no tiene agua en realidad, ¿de acuerdo? Toda este agua es el agua que entra desde el puerto. Aquí hay un túnel y, por tanto, se convierte en un espacio, es un espacio muy degradado. Aquí tenéis una foto para que veáis. Es un espacio con un agua llena de hidrocarburos. Todo esto es la zona de la Fórmula 1, que aquí hay un PAI también en el que se van a construir una serie de viviendas, y un barrio de Nazaret completamente descontextualizado de su contexto histórico y desconectado de la ciudad. Entonces, ¿cómo empezamos la propuesta? ¿De acuerdo? Hicimos como un mapa de perturbaciones, que era un estudio de la problemática del lugar. Hay que ver siempre, cuando hablamos de ordenaciones de paisaje, hay múltiples capas, ¿no? Como decía Pascual. Entonces, aquí hablábamos por una parte de problemas ambientales de la zona y de problemas urbanos. ¿Vale? Los ambientales los clasificamos con permanentes. Es decir, por una parte teníamos todo el agua del puerto llena de hidrocarburos que entraba al río y provocaba como una capa de hidrocarburos que se podría el agua y olía muy mal, muy mal. Después, barro tóxico, lodos tóxicos de todos los vertidos de las fábricas. Eran industrias químicas, entonces es un río súper contaminado. Aire contaminado por todos los barcos que entran en el puerto. Teníamos también problemas ambientales temporales. Uno súper importante son las aguas de alcantarillado, ¿de acuerdo? Hay un colector, el colector norte, que va a la depuradora. El colector norte es el que recoge las aguas de la mayor parte de Valencia. Se va a la depuradora, pero sabéis que sin la red no es separativa, que es normalmente, cuando llueve mucho, no puede ir a la depuradora. Entonces, ¿dónde va el agua? Iba al río. Con lo cual, cada vez que llueve, pues el río se llena de agua sucia, de sólidos y agua también, agua fecal. Entonces, este era un gran problema, es decir, hacer un parque aquí con aguas fecales como que no era muy buena idea. Después también teníamos problemas de inundaciones de Nazaret. Al hacer toda esta actuación, el barrio naturalmente desembocaba toda el agua, desembocaba al río, desaguaba por el río, y al hacer toda esta actuación, el puerto, hay aquí como un pretil, hay una pared al final que hace que toda el agua no desemboque en el puerto, en el río, entonces se inunda todo el barrio. En cuanto a problemas urbanos, tenemos por una parte las barreras provocadas por las grandes infraestructuras, desconexión entre barrios, este barrio sobre todo se queda completamente desconectado del resto, hay espacios muy degradados y grandes desigualdades sociales. Entonces, ¿cómo afrontamos solucionar toda esta gran cantidad de problemas? Pues encontrábamos siempre hay que
abrir la escala e irse un poco más lejos, ¿vale? Para solucionar todas estas cosas. Entonces, proponíamos una solución a diferentes escalas, una territorial, otra más de ciudad y otra de barrio. En cuanto a la territorial, entendíamos que el río tenía que ser una conexión, este parque, con toda la zona de la Albufera y después con toda la playa y la vía litoral que hay en el norte. La conexión con la Albufera, que era como la más importante, la íbamos a proponer a través de una acequia del Valladar. La acequia del Valladar, que es una acequia que se ha quedado dentro de un entorno de huerta, medio industrial. La acequia está bastante degradada, entonces proponíamos también la recuperación de toda esta acequia. Y ahora os diré después qué más proponíamos aquí. Después, en cuanto a escala urbana, el río nos servía también para conectar diferentes barrios, diferentes equipamientos a nivel urbano y después proponer como espacios públicos que nos conectaran todos estos barrios que vivían a espaldas unos de otros. Y después, el mismo concurso, se proponían ya pequeños parques que sí que servían para los barrios próximos al río. Entonces, esto es la propuesta, es decir, esto era el concurso en sí, pero proponíamos también cómo incorporar todo el PAI, todas las viviendas al río, ¿no? Cómo conectarnos con toda la vía litoral que estaba también proyectada. Cómo conectarnos, nuestra propuesta, hablábamos que el colector norte, en vez de abocar todas las aguas residuales, abocarlas en el río, abocarlas a través de la acequia del Baladar a una zona abandonada del puerto de Valencia, la Zal, y proponer balsas de fitorremediación que a pequeña escala no acaban de funcionar, pero es tan grande la escala de este lugar que realmente allí sí que funcionarían. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, para que veáis las estrategias, al final toda esta planta recoge una serie de estrategias, ¿de acuerdo? Serie de estrategias a escala, con diferentes capas de hábitats, conexiones funcionales, gestión de aguas y después descontaminación del río. ¿Vale? Esto es la planta, no sé si se entiende bien, estos son como las diferentes capas de diferentes tipos de estrategias que proponíamos. Había una en cuanto al verde que proponíamos, ¿de acuerdo? Que tenía que responder a estas diferentes escalas de las que os hablaba primero. Entonces, proponíamos unos bosques de remediación que eran todos los lodos residuales se amontonaban, ¿vale? En una zona que la íbamos a proponer para carriles bici rápidos, que no eran lugares de estancia, entonces unos bosques de remediación con especies vegetales que descontaminan suelos. Un bosque de ribera, que sería el propio que habría en el río si no se estuviese construido el entorno. Es importante utilizar vegetación, la vegetación propia del lugar, porque genera menos, tienes que utilizar menos energía para que esa vegetación sobreviva. Entonces, un bosque de ribera, además crea sombras muy frescas y nos servía de refugio climático, un bosque de ribera que ataba todo el conjunto, un arbolado urbano que era el que nos iba conectando con los barrios y un pinar litoral que era el que planteábamos para el barrio de Nazaret y su frente en el puerto. Es decir, ese pinar que había desaparecido al aparecer el puerto lo volvíamos a proponer. Después, por otra parte, una estructura de conexiones funcionales en los que aparecían unos carriles bici de largo recorrido que nos venían desde el inicio del río y que nos conectaban con toda la playa, con toda una vía litoral. Un circuito de 10K que también se conectaba con un circuito en el río, ¿vale? Esto era, otra vez, la estructura territorial. Después, como una estructura más de ciudad, un paseo y después las nuevas centralidades, ¿no? Estos espacios públicos de los que os hablaba que conectaban, ahora se conectan los barrios por pasarelitas peatonales que no solucionan
no tienen la suficiente escala como para solucionar una conexión entre dos barrios. Entonces, por topografía, hacíamos plazas muy largas en las que tú pasabas de un lado al otro del río sin puente, es decir, con una pendiente muy suave, pasabas de un lado a otro. Y en cuanto a gestión de aguas, considerábamos muy importante que no entrara el agua del río por todos los hidrocarburos que tenía. Entonces, simplemente en la desembocadura construíamos un dique, de manera que el agua de dentro del río, que sí que venía de surgencias propias del río y del oceanográfico, que era agua limpia, pues esta sí que, digamos que el río tendría agua limpia que podía sobresalir por encima del dique, pero el agua del puerto no entraba. Por una parte esa, por otra parte, todas las aguas del colector las desviábamos hacia la Zal, ¿de acuerdo? Por el corredor del Baladar, y después la problemática de Nazaret, de la inundación, creábamos unas áreas de infiltración de agua en todos esos parques. Y por último ya, en cuanto a la descontaminación del río, por una parte, para descontaminar toda esa zona, teníamos el dique en el puerto para que no entrara hidrocarburos, todos los lodos se sellaban y construíamos el carril bici rápido encima, y después se construían también, que esto ya venía en las bases, depósitos de sólidos urbanos para los colectores, para recoger todos los sólidos que llevan. ¿De acuerdo? Entonces, este era el resultado, ¿vale? Aquí íbamos señalando pues, lo que serían pues, zonas de estar, zonas deportivas, ¿vale? Pero en conjunto, al final, hay que crear como una estructura que te conecte con el territorio próximo. ¿De acuerdo? Y esto, pues aquí hay secciones de todas las propuestas, ¿no? En la que se ve siempre el carril bici rápido que pasaba, la zona todo, si veis, proponemos una lámina de agua, ¿vale? Que se van creando como biohábitats. Creábamos también zonas en las que los humanos no podían llegar y solo era para refugios de animales. Y el agua va pasando, se van creando lagos donde aparecen estas plazas. Digamos que el agua se convierte como en una acequia, ¿vale? Para que no se rompan y tener esa continuidad. Y había pasarelitas, pero ya muy pequeñas, y el parque que se proponía en Nazaret. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas son secciones que tampoco me quiero extender mucho, ¿no? Como de las plazas más públicas, estos Nazaret, y con todo lo que iba pasando en el parque, porque pasaban muchas cosas. ¿Vale? Y estos son imágenes. Esto sería como una imagen desde el carril bici viendo el parque. Esto sería como estas zonas de las plazas que nos conectaban los dos espacios, siempre con el agua, ¿no? Siempre con el agua siempre está presente, ¿no? en todas las propuestas. Y esto sería la parte de Nazaret con la Pineda y las balsas de infiltración. Y ahora Marcel va a pasar a contar el PAI de Benimaclet. El agua esa sería salada o dulce. Esa que aparece en las imágenes. Dulce. Dulce. ¿Y hay suficiente? Sí. El río, de hecho, continúa evacuando agua, aunque sea un jardín, por abajo hay un gran colector que está... Los ríos aquí evacúan freático. Esta idea de que los ríos llevan el agua de lluvia previo paso por el freático. Lo cual, el actual río continúa emanando agua, aunque se haya desviado. Que para que está pues, en un colector por debajo de todo el jardín. Y sale ahí, pero es dulce. Dulce, limpia y buena. Bueno, yo voy a ir muy rápido, pero creíamos que era importante explicar esto del PAI de Benimaclet por lo estratégico que es. No es un proyecto, es una estrategia de cómo afrontar, y creo que os puede servir para el pulmón verde y la campaneta. El PAI de Benimaclet, no sé si estáis un poco, sois conocedores de esto, me vais a disculpar por el tiempo, vamos súper tarde, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar explicarlo rápidamente.
Benimaclet es este barrio. Estos son unos terrenos que han quedado confinados entre lo que es la propia ronda y lo que es el tejido urbano. Es un sector de urbanización y se pretende desarrollar. Nosotros lo que desarrollamos aquí es un encargo de la Asociación de Vecinos y lo que intentamos mostrar es una nueva manera de afrontar un planeamiento urbanístico que no es desde la LOTUB, no es desde los cuadros de repercusiones y cargas urbanísticas, no es desde los metros cuadrados de dotacionales, clasificaciones y demás, sino entendemos que aquello que decíamos parafraseando a Trump, que landscape first, ¿no? O sea, hagamos primero trabajar el territorio, solucionemos y remediemos los problemas, implementemos infraestructuras verdes allá donde sean necesarias y luego ya pongamos el urbanismo como instrumento para desarrollar esa realidad que pretendemos, ¿no? Entonces, los que no conocéis Valencia, desembocadura Cabra de Lara es esto, ahora estamos aquí. Esto es el barrio de Benimaclet y esto es el espacio que queda, ¿no? entre lo que es el tejido y lo que es ya la huerta. Estamos en un problema de borde urbano y de relación con el entorno. Claro, esto es Benimaclet en el 1920, que era un pueblo y continúa siendo un pueblo hoy en día. Aunque es un barrio de Valencia, continúa teniendo un tejido social muy potente y muy empoderado, que a todos los diversos planes que han ido viniendo sobre estos terrenos ha dicho alto y claro que es un pueblo de huerta y quiere seguir siendo un pueblo de huerta. Con lo cual tenemos un problema de paisaje, no un problema urbanístico, es un problema de paisaje. Y esto es lo que vimos claramente. ¿Qué sucede? Que si vemos un poco la ciudad de Valencia, vemos en el 1929 el catastral, el 56, aquí todavía vemos una ciudad totalmente imbrincada en lo que es su territorio, en su huerta, que es su gran patrimonio y lo que le ha dado su economía, su estructura social y su identidad. Hasta que llega un punto, sobre todo en el desarrollismo, en el que toda una serie de infraestructuras de movilidad, grandes carreteras, rondas, infraestructura, el río, acaba fragmentando todo este territorio y acaba generando las nuevas murallas que decimos, ¿no? Con lo cual desconecta a la ciudad de su propio territorio, que es el que le ha dado su riqueza y su identidad, con lo cual aquí hay una especie de gap extraño, ¿vale? Que evidentemente pues esta ciudad se tendrá que plantear reconectarse con su territorio a base de desfragmentarlo, de permeabilizar bordes, bueno, y sobre todo desde la infraestructura verde y no desde la infraestructura gris. Nuestro caso es este de aquí, es un terreno que es muy estratégico para esto que estamos hablando, ¿no? Con lo cual entendíamos que este espacio, si se transforma, se tendría que transformar con una mirada territorial y desde esta óptica de ser una puerta o acceso o una buena relación entre la ciudad, en este punto, entre la ciudad y la huerta. Estos son los terrenos que veis. Claro, ¿qué sucede? Que a todo este tejido agrícola que va a chocar contra la ciudad, le construye el Ministerio toda la Ronda Norte, con toda la violencia que supone esto. Con lo cual corta absolutamente todas estas relaciones, caminos, acequias históricas y al final esto acaba generando una especie de idiosincrasia mental en que hay una muralla y del otro lado es otra cosa, cuando no es así, ¿no? Realmente. Lo que veíamos a nivel conceptual es que estamos en esta situación, en esta relación entre una cosa muy dura y muy potente que choca contra un tejido agrícola productivo sin solución de remediación y que genera todo una serie de problemas. Con lo cual, echamos mano de este concepto ecotono, que es un concepto que viene de la teoría de ecosistemas y que es de la biología. Un ecotono es el espacio que está entre dos ecosistemas distintos y es el espacio que lo relaciona, en el sentido de que se alimenta de los dos y muchas veces incluso es más rico el propio ecotono que a los ecosistemas que tiene. Entonces, lo que proponíamos, que en este caso concreto, no es una cosa extrapolable, pero en este caso concreto, es que entre estos dos tejidos debería haber esta gradación, esta transición urbano-rural que tanto se habla, de una ciudad a un bosque urbano de carácter público y con espacio público, a unos huertos urbanos, porque entendemos que esto de los huertos urbanos es un tipo de tejido que pertenece tanto a la huerta como a la ciudad, ¿no? Es un uso
urbano, pero construido con un tejido agrícola, y después unos huertos públicos, porque en este caso hay unas parcelas que son de titularidad municipal que siguen en activo, con lo cual entendíamos que el gradiente que teníamos que restablecer tenía que seguir esto. Y no solamente esto, dices, vale, ya sabemos cuál es la estrategia, pero ¿con qué ingredientes vamos a hacer esto? Entonces ahí miramos el territorio y muy cerca tenemos el puntero es esto, bueno, es igual. Tenemos una pieza muy bonita que nos encanta, que es la Devesa de Godella, que esto es un pequeño bosque, una pinada equipada. Tiene una universidad, un colegio, un convento de monjas, un parque público, pero en cambio a nivel de paisaje nos está generando esta relación tan buena, ¿no?, entre lo que es el tejido agrícola y un borde urbano. Más allá de accidentes extraños como esta cosa de aquí que no debería haber sucedido, pero bueno. Entonces ya tenemos los ingredientes, ya tenemos la estrategia, manos a la obra. Esta es la situación actual, estos son los terrenos del PAI, esta es la ronda. ¿Qué sucede? Que en el momento que se construye la ronda se cortan todo este tipo de relaciones que tenía el barrio con su entorno, acequias, caminos históricos y demás. Lo primero que proponemos, la primera acción, es el soterramiento de esta ronda, tal cual está en San Miguel de los Reyes, a 1 kilómetro más adelante, soterrarla entre el Camí de Farinos y el Camí de les Fonts, para generar este ámbito y entender que este ámbito es un parque metropolitano de la ciudad. Y como tal, tiene una escala de barrio, pero también tiene una escala de ciudad. Y sobre todo, poder reconectar lo que es el núcleo histórico de la ciudad, el pueblo, ese plano del 29, con su entorno. ¿De acuerdo? Esto para nosotros era una cosa fundamental. La segunda acción es plantear esa Devesa de Godella, ese bosque lineal de borde que se pone muy duro y muy potente en estas franjas, que son las bajadas de las rampas, para proteger al residencial, pero que cuando ya se soterra empieza a discurrir por todo este tejido que está por colmatar, para colmatar estas manzanas y darle un poco esa forma a este espacio, manteniendo este vacío, que era un poco lo que nos interesaba. Después reconectamos, reconstruimos el tejido agrícola, reconstruimos los caminos históricos, las acequias, la acequia, el Blas de Alegre, que van conectadas todas a la acequia de Vera, todo este sistema lo reconstruimos y por tanto pues empieza a funcionar esta relación otra vez. Y ya por último es cuando metemos una edificabilidad que pide el sector. Pero ya estamos hablando de planta baja más 8, planta baja más 4, aquí, con estos datos, ¿no? Y ya es aquí donde establecemos este cotono que hablábamos de el gran espacio público, que es el vacío, para descongestionar la plaza de Benimaclet. Si conocéis el barrio, la plaza está petadísima y es imposible. Además que tampoco el barrio tiene un espacio para hacer un evento más o menos grande, con lo cual es un primer espacio público. Los huertos urbanos que hablábamos son los de las asociaciones de vecinos y los del CSO, ya estamos alejándonos. La huerta pública son estos, tanto los terrenos expropiados como estos campos que están en activo, con lo cual si son de titularidad municipal yo puedo ejercer cierto derecho sobre qué se cultiva, quién lo cultiva y cómo, y esto es importante. Y ya para llegar a lo que es ya la propia huerta. Y esto que os he explicado lo vemos ahora resumido en imágenes, ¿no? Esta es la situación actual. La primera acción que es determinante, que es el soterramiento de la ronda y la reconstrucción del tejido agrícola hasta el barrio. La construcción de este borde con esta pinada, que es la que va a asumir los equipamientos y los dotacionales, la escoleta, la tal, todo lo que el barrio reclama. La reconexión, esto ya con especies caducifolias y de otro tipo, con el Camí de Farinos, las acequias, el Camí de les Fonts al cementerio, o sea, un entierro en la iglesia que está aquí, que tiene que venir aquí, el coche fúnebre es de escándalo lo que tiene que hacer. O sea, bueno, ve. Esta reconexión y ya por último, ya hacemos el urbanismo, ya empiezan a aparecer estos edificios que asumen realmente aquí hay trampa, la voy a confesar, asumen 1/3 de la edificabilidad asignada. Pero entendemos después de un estudio del Andreu Boix que con 1/3 las plusvaluas que se generarían ya son suficientes como para que sea atractiva la operación. Y esto es todo, amigos. Gracias.
ya hemos seguido todos los pasos y ahora nos faltan los edificios, ¿vale? Y para contarnos cómo deberían ser o cómo podrían ser esos edificios con esos criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y con ese concepto de descarbonización, pues tenemos también a otro compañero que yo creo que a los profesores nos hace mucha ilusión, ¿vale? Guillem García fue alumno nuestro en la UGI, estudió arquitectura técnica de una de las primeras promociones y entonces es un ejemplo de dónde podéis llegar los que estáis estudiando arquitectura técnica, ¿vale? Después de estudiar arquitectura técnica, pues empezó a trabajar, se ha ido especializando en Passive House, que supongo que ahora nos contarás algo de qué es eso del Passive House, pertenece a esa plataforma Passive House y trabaja en un estudio de arquitectura, Selras, que tiene despacho en Castellón y tiene despacho aquí en Onda, ¿vale? Es de aquí de Onda, con lo cual también es la cuadratura del círculo, ¿vale? Ya os dejo con él. Gracias, Ángel. Bueno, pues para empezar me gustaría hablar de lo que se comentó ayer, que fue la oportunidad que era este maratón, ¿no? Aquí en Onda, ¿vale? Entonces, pues un claro ejemplo de que un problema puede llegar a ser una oportunidad sería la quema de la paja del arroz en Valencia, ¿vale? Con el que luego pues, bueno, se han hecho aislamientos térmicos, ¿no? Entonces yo creo que esto pues, soluciona a nivel agricultura, a nivel de arquitectura, pues construcción, ¿no? Pues es un problema que ha surgido y se le ha dado bueno, pues una salida, ¿no? Y creo que gana a todo el mundo con esto. ¿Vale? Al final el tema de la descarbonización bueno, pues está enmarcado un poco en la Agenda 2030. ¿Vale? Nosotros estaríamos en el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. ¿Vale? Hay 17 digamos, objetivos que ha establecido la Agenda esta 2030. ¿Vale? Y bueno, pues dentro de esos objetivos, pues bueno, en nuestro caso pues tendríamos la mejora de los barrios, ¿no? Proteger el patrimonio cultural y natural, ¿no? Es un tema que vamos a tratar aquí hoy todo el día, ¿no? Pues transportes sostenibles, la calidad del aire, la accesibilidad, ¿no? Pues son varios parámetros que deberíamos tratar para abordar el proyecto que vamos a hacer hoy aquí, ¿vale? Y también como dentro de eso, bueno, pues nosotros estaríamos en la parte de las ciudades y comunidades sostenibles, pero es que esto afecta también a todas las otras áreas, ¿vale? Afecta también pues, a la igualdad de género, afecta al clima, afecta bueno, una serie de cosas que está todo relacionado. O sea que digamos que ya no es solo que actuemos en un edificio o en un espacio en concreto, estaremos afectando a toda la sociedad. Vale, aquí me ha desaparecido. Vale. Vale, bueno. En primer lugar, pues bueno, el tema de la descarbonización, pues podríamos ver las fases, ¿no? del ciclo de la construcción, ¿vale? Sería algo circular y que, bueno, este gráfico también lo vimos ayer desde los recursos que se manufacturan y bueno, ya con un diseño y todo, pues ya se produce, se construye un edificio, una zona. Y bueno, ya con eso pues tenemos un uso y mantenimiento de la gente, ¿no? que puede hacer de ese edificio y luego ya al finalizar su vida útil, pues bueno, ya podríamos pensar en cómo reciclar o cómo reutilizar pues, los elementos que se han construido, ¿vale? Eso sería un poco por fases. Luego también iremos a las escalas porque hay diferentes escalas, claro, al final podría ser es dentro de una ciudad, un territorio, una región. En este caso, pues podría ser aquí la zona esta del Arrabal del Castillo. Y luego ya podríamos hablar de los edificios que haremos en este Arrabal del Castillo. Podríamos hablar ya de los componentes que formarán parte de esos edificios o de las materias primas. O sea, que iríamos de lo más general a lo particular, ¿vale? Y sí que es muy importante tener en cuenta, ¿vale? Que de todas estas fases, al final, la fase de uso y mantenimiento es la que más impacto genera. Por lo que debemos ser muy conscientes, pues arquitectos a la hora del diseño, pues es fundamental diseñar bien el edificio pues para que sea eficiente, para que digamos que en su fase de uso y mantenimiento pues bueno, sea fácil de utilizar para todos y que al mismo tiempo pues tenga poco impacto ambiental.
¿Vale? Entonces, un poco, pues, centrándonos en la fase de diseño, pues podríamos pensar en arquitectura bioclimática, ¿no? Pues estrategias de geotermia, de ventilaciones cruzadas, de protecciones solares, ¿no? Pues para que nuestros edificios consuman lo menos posible. Y también deberíamos hacer una buena selección de materiales, si pudiera ser pues, de proximidad, y sobre todo que no sean derivados del petróleo o se utilicen instalaciones con gas natural, etc. En la fase de construcción, bueno, pues también habría que pensar en optimizar el proceso constructivo y también vuelvo a poner el tema de la selección, porque es bastante recurrente que en un proyecto se pueda pensar o diseñar de una cosa, pero luego pues, por tema de costes y un poco pues, se va desvirtuando, entonces hay que volver a hacer una selección de materiales. Bueno, al final no es lo mismo hacer una construcción pues, ligera con steel frame, que a lo mejor una estructura de 2 plantas puede estar construida pues, en 3 semanas, que hacer una construcción con piedra o sistemas también similares a sistemas de placas que también pues, podrían ser como el steel frame, ¿no? Pues, digamos, cada uno tiene sus impactos, algunos pues, son materiales más contaminantes, pero en el proceso constructivo pues, te facilitan mucho la labor. Otros son materiales naturales que a lo mejor bueno, pues, tienen menos impacto porque no son materiales procesados, pero tienen un mayor coste en el momento de la construcción, a lo mejor. Entonces hay que valorar, digamos, todas las opciones. Otro ejemplo, por ejemplo, pues también no es lo mismo una construcción en madera, ¿vale? Que una construcción, pues por ejemplo, aquí se está realizando un muro de hormigón armado, entablillado. Pues en una obra no supone el mismo trabajo hacer un montaje que viene industrializado como el de la madera que este del hormigón. Vale, y también luego pues tendríamos las fases de uso y mantenimiento, ¿vale? Que aquí sí que es muy importante tener en cuenta que el usuario final tiene que poder utilizar el edificio, tiene que saber utilizar el edificio, se le tiene que explicar cómo utilizar el edificio, ¿vale? Para poder conseguir minorar el consumo energético. Es decir, si, pues, por ejemplo, utilizar bien las protecciones solares para saber cuándo abrir unas ventanas o no, pues al final son cosas que nos afecta, o sea, tanto los usuarios como los arquitectos, como las constructoras. Ayer también lo comentábamos, que todos los que estamos dentro del ciclo de la construcción, pues bueno, que es muy importante que todos seamos conscientes de que participamos y que a nivel de eficiencia energética y todo esto, pues bueno, y de sostenibilidad y reutilización, pues participamos todos en todo momento, ¿vale? Luego también, pues por ejemplo, en fase de reciclaje, reutilización, pues bueno, aquí veríamos el caso de, pues podríamos recuperar unas tejas y reutilizarlas para otro edificio. ¿Vale? Y luego podríamos hacer la intervención pues, según la escala, ¿no? Lo que hablábamos de afectar a todo un barrio en concreto, o un edificio. ¿Vale? Entonces pues, necesitaríamos eso, pues, unos buenos planeamientos y diseños, ¿vale? Tanto pues, creo que hemos visto antes ya trazados de posibles calles, viales, ¿no? Todo esto. Luego en el edificio veríamos cómo construir el edificio, si es con construcción más industrializada, con construcción más tradicional. Pero bueno, siempre valorando los impactos de la construcción, ¿vale? Los sistemas constructivos y los productos y materiales para la construcción, ¿vale? Pues si tienen poca transformación, como pueda ser un mortero de cal, una arcilla, ¿vale? Que también sería importante que fueran materiales pues, con certificados ambientales, ¿vale? Pues porque eso también te da más garantías. Y bueno, pues las materias primas que conforman esos sistemas constructivos, pues bueno, pues si fueran materiales locales, durables, reutilizables, ¿no? Si fueran de aquí, pues mucho mejor. ¿Vale? Por ejemplo, a escala urbana, ¿vale? Pues podríamos dar alguna solución a nivel de la recogida de aguas. Pues podríamos tener pavimentos drenantes, por ejemplo. A nivel también de escala urbana, pues podríamos hacer esos entornos más saludables, ¿no? Pues también tener carriles bici y zonas
ajardinadas en las que se puede hacer ejercicio. Luego, a escala del edificio, pues ya entraríamos en lo que sería la construcción, pues bueno, el diseño planificado en un entorno controlado, ¿vale? Muy importante. Entonces, si podemos dar soluciones que se pueden fabricar en una nave y se pueden llevar a obra, pues también tenemos una reducción de costes importantes, ¿vale? Podemos controlar mucho más la calidad y acortar plazos, ¿vale? Entonces, todo esto pues hay que valorar si se puede realizar. Claro, cada proyecto es un mundo, pero tendríamos que valorar cada caso y tener en cuenta todos los impactos. ¿Vale? También se podría optimizar el producto, pues bueno, al final pues aquí vemos una cubierta de vigas de madera con ¿no? Pues productos que tengan poco impacto como la madera, o productos que se pueden poner en obra de forma muy rápida como un panel sándwich, pues bueno, eso también ahorra costes. ¿Vale? Que productos que se puedan reutilizar y reciclar. Aquí vemos, pues, por ejemplo, placas de arcilla, ¿vale? Pues un material que luego también se podría recuperar para realizar otras cosas. Y ya un poco entrando en las certificaciones medioambientales, pues bueno, yo aquí quería reseñar las certificaciones medioambientales como una herramienta en la cual nos podemos apoyar tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción, que al final no dejan de ser como un control de calidad. Es decir, nos sirven para saber lo que estamos diseñando, saber el impacto que tiene nuestro diseño, y después son también garantía para saber que lo estamos construyendo bien, porque bueno, todos sabemos que luego en la fase de obra siempre es todo un poco más complicado, y bueno, pues con los certificados sabes que hay un control externo que te ayuda a llevar la dirección de la obra. Entonces yo, bueno, os contaré un poquito más el caso del Passive House, pero bueno, también hay otras certificaciones como el verde, el BREEAM, el LEED, que tienen en cuenta otros parámetros, no solo a lo mejor el consumo energético de un edificio, también tienen parámetros pues, de salud y de las personas, y se centran en otras cosas que no son solo el edificio. Y el WELL, sobre todo. El WELL sí que está muy, muy encaminado al tema de la salud de las personas dentro del edificio. ¿Vale? Como en Passive House también tendríamos lo que sería para obra nueva y para rehabilitación, que yo creo que es a lo mejor el caso que nos podría interesar más aquí. ¿Vale? El Passive House, pues, por ejemplo, se basa en 5 principios, ¿vale? El aislamiento térmico, ¿vale? Que sea una envolvente continua y bien aislada, libre de puentes térmicos, con unas carpinterías de altas prestaciones, y además que el edificio sea estanco. Es muy importante la estanqueidad del edificio para que el aislamiento funcione bien, ¿vale? Pero que el edificio sea estanco no significa que no podamos abrir ventanas ni ninguna cosa de estas. Simplemente se trata de que cuando el edificio está cerrado, sabes que todo funciona mucho mejor, que evidentemente pues, estás mucho más aislado del calor, del frío, pero que no quiere decir ni mucho menos que no se puedan abrir ventanas. Y luego el tema de la ventilación con recuperación de calor para el ahorro de energía en los sistemas de climatización y de calefacción. ¿Qué pasa? Que aquí en España, en climas cálidos, tendríamos como un sexto principio muy, muy importante, ¿vale? Que sería la protección solar. Porque el estándar Passive House viene de Alemania, pero bueno, yo creo que aquí en España es muy importante, pues bueno, el generar vuelos, pérgolas o celosías, ¿vale? Que nos den buen sombreamiento de los edificios. Vale, bueno, estos serían los criterios del Passive House, que bueno, que esto no dejan de ser criterios que nos los podemos encontrar en un certificado de eficiencia energética que todos conocemos, y el que es un poco más novedoso es el de la estanqueidad, ¿vale? Que es un poquito el más difícil de controlar. ¿Cómo se controla la estanqueidad? Pues bueno, se coloca un ventilador en la puerta que genera una depresión, y entonces se puede comprobar las entradas de aire a nuestro edificio, ¿vale? Entonces así garantizamos que el edificio es hermético. Eso sería pues un poco pues un control de calidad añadido.
si, aparte de los controles de calidad que ya conocéis a lo mejor más de hormigón, acero, las pruebas de servicio de cubierta que se suelen hacer, pues bueno, este sería un control de calidad para garantizar que se está ejecutando bien la obra. Aquí, bueno, pues os dejo algunos parámetros de lo que serían las certificaciones BREEAM y LEED, ¿vale? Pues lo que os comentaba, que tienen en cuenta pues a lo mejor la gestión de residuos en el propio edificio, el ahorro de agua del propio edificio, por ejemplo, de sistema de aguas grises que se puedan reaprovechar luego, y tienen en cuenta otros parámetros, no solo el tema de los consumos energéticos de las construcciones, ¿vale? Y bueno, ya por finalizar, pues bueno, que espero que podamos ayudaros a hacer este maratón y bueno, que trabajemos y pasemos un buen día hoy aquí. Muy bien, pues muchas gracias a los 5. No sé el resto qué sentimiento tenéis ahora. Yo diría que me siento afortunado, ¿no? Porque hay que digerir todo esto. Hay que digerir todo esto porque yo creo que en 1 hora y algo, os habéis pasado un poquito con el tiempo, nos habéis contado, cada uno desde su campo en el que sabéis mucho, nos habéis contado la esencia de lo que seguramente os ha costado aprender 10, 15, 20 o 30 años, ¿vale? Y entonces eso, para los que estaban escuchando, yo creo que eso es una suerte inmensa, ¿no? Que venga alguien y en 15 minutos te cuente lo que le ha costado 30 años aprenderlo, ¿vale? Así es que muchas gracias a todos, ¿vale? Y ahora, como vamos justo de tiempo, al final tenemos la mesa con el café, tomamos el café y rápidamente nos ponemos a trabajar, ¿vale?